¿Sabías que cada acción tiene su reacción? El mundo se ha ido tras los ídolos, tras la idolatría, y ha obtenido como consecuencia desorden social, desolación, frustración, dolor, pesar, angustia. Mis amados hermanos, adalides de Dios, paz a vosotros. Es para su servidor Emanuel Méndez un gusto poder compartir con ustedes la lección varonil que corresponde a fecha 6 de mayo de año 2023. Manasés, considerado como uno de los peores reyes de Israel, debido a todos los actos idólatras que cometió, e incluso dice la historia que fue capaz de sacrificar a sus propios hijos en honor a dioses paganos, a la idolatría. Esto le trajo como consecuencia que Dios permitiera que los asirios lo tomaran como esclavo. Y estando como esclavo con los asirios, fue puesto con cadenas en las manos y en la nariz y atado al mismo tiempo a una silla de caballo. Y conforme caminaba al caballo, también él tenía que avanzar para que no le desprendiese ninguno de los órganos. Y en esas circunstancias tan dolorosas, tan angustiosas y tan vergonzosas, llevado a Jerusalén, el rey, sí, el rey, pero todo esto consecuencia de los actos idólatras que cometió. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección varonil que lleva por título Idolatría versus adoración a Dios. Idolatría versus adoración a Dios. Tenemos el objetivo. Y el objetivo es que vamos a clasificar, los principales daños que provoca la idolatría en el corazón de quienes la practican. Y al mismo tiempo vamos a realizar un contraste con los beneficios que se obtienen al adorar al único Dios todopoderoso. Recuerde que el mundo, yéndose tras la idolatría, lo que ha traído son consecuencias terribles, como un caos dentro de su sociedad, dentro de su vida, dentro de su familia. En cambio, los beneficios que se obtienen en adorar a Dios son únicos, llenos de bendición, llenos de grandeza. Se multiplica el bien en nosotros y no el mal. Dice la lectura bíblica que encontramos en Hechos, en el capítulo 17, versículo 16 al versículo 23. Dice, y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía, y él, viendo la ciudad dada a idolatría, así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurría. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándolo, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber
que sea esta nueva doctrina que dices, versículo 20, porque pones en nuestros oídos unas cosas nuevas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Esto es lo que dice la lectura bíblica y vemos cómo el apóstol Pablo aprovecha estas circunstancias de enseñarles al Dios no conocido, a quienes ellos no conocían. A este os anuncio yo, dice el apóstol Pablo, y aprovecha esta área de oportunidad para poderles enseñar y que fuesen dejando la idolatría. El versículo para reflexionar dice, multiplicaráse los dolores. ¿Y por qué? Dice, multiplicaráse los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Salmo 16:4, en la versión de la Biblia de las Américas. La idolatría tiene sus graves consecuencias. Y en este caso, el versículo enfatiza claramente que los dolores son multiplicados en todas las áreas de nuestra vida. Entramos en un completo desorden, en un completo caos en nuestra vida cuando nos vamos en pos de Dios o en pos de la idolatría. El material exegético es muy enfático y dice claramente que este tema es interesante sobre cómo lo plantea el ángulo de la idolatría. Y como una obra de la carne, se busca enfatizar la definición en el versículo de del primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23, que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría el infringir. Esto dice el profeta Isaías, algo muy interesante. Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43, 10 y 11. En oposición a la idolatría, tenemos claramente la adoración y el reconocimiento al único Dios verdadero, único, único Dios verdadero. Así lo dice la bendita palabra de nuestro Dios. Por lo que la práctica de adoración a ídolos únicamente son resultados de las obras de la carne que nos hacen infringir la palabra de Dios y hacemos que nuestros dolores se multipliquen. ¿Cómo podemos caer en el acto de la idolatría?
muy comúnmente en la actualidad a través de un festejo de cumpleaños o también a través de la celebración del Día de San Valentín, como comúnmente se le llama, el intercambio de regalos, quizá el compartir comida, ir a una cena especial porque alguien nos está invitando. De una forma estratégica, busca el enemigo cómo seducirnos para que caigamos en este acto de idolatría. ¿Por qué no mencionar la famosa celebración del mundo, la Navidad? Todo esto, mis hermanos, y también el Año Nuevo, el mundo lo celebra y a veces nos dejamos absorber por estos tipos de festejos, los cuales debemos de desechar, que sabemos que tras ello únicamente hay alguien que busca alejarnos de la voluntad de Dios. Y cuando eso ocurre, nos alejamos del único Dios verdadero y multiplicamos nuestros dolores. El feliz Día de los Reyes, el Día de los Reyes. Mucho cuidado con caer en esto. El apóstol Pablo, en la primera carta escrita a los hermanos de Corintios, en el capítulo 10, versículo 20, dice: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no querráis que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Enfáticamente habla el apóstol Pablo que si no queremos ser partícipes de adoración a los demonios, pues tenemos que tener mucho cuidado y no participar de las actividades que inducen a las acciones idólatras para que podamos siempre conservarnos dentro de la voluntad de Dios. En ocasiones, la presión social hace que muchas veces, pues, estemos indecisos, pero nuestra firmeza en el Creador debe de permanecer. Es importante. El apóstol Pablo, angustiado por la situación idólatra de los de Atenas, les predica y aprovecha un buen recurso para enseñarles la voluntad de Dios. En la actualidad es similar. Hay muchas prácticas que el mundo realiza y tenemos que buscar la estrategia de cómo enseñarles la voluntad de Dios para que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, y poder rescatar a muchas personas para que experimenten la bendición de adorar a Dios y no sentirse vacíos por dentro. Y es importantísimo nunca olvidarnos del área tan importante como lo es la familia. Como adalides de Dios, debemos de buscar educar a nuestra familia. Debemos claramente educar a nuestros hijos desde el núcleo familiar, lo que enseña el apóstol Pablo en Primera de Corintios 10:14, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Pero ¿cómo vamos a hacer que nuestros hijos huyan de la idolatría? Cuando nos sentamos con ellos y les enseñamos desde pequeños la voluntad de Dios. Cuando el consejo es constante. Cuando tomamos nuestra responsabilidad paterno y dentro de la esfera de la cotidianidad, vamos enseñando la voluntad de Dios. Cuando el consejo paterno no falta, pero siempre enfocado a lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. Debemos de huir de la idolatría. El área laboral muchas veces se presta para esto. Ella luego, dentro
de los compañeros de trabajo, se planifican ciertos festejos que tienen un origen lleno de idolatría, por lo que de esto debemos de aprender a decir, no, no puedo ser partícipe de esto. Tenemos acá una imagen, como decir el famoso Día del Cariño, Día de San Valentín, haciendo intercambio de regalos. Esta pequeña acción nos puede hacer caer en idolatría y el apóstol Pablo dice, huir de ello. Dentro de los centros educativos, desfile de una feria patronal. A veces puede ser presión para que nuestros hijos se introduzcan y se mezclen dentro de esto. Y estando conscientes de que multiplicamos dolores y multiplicamos el desorden social, especialmente de nuestra familia, debemos de analizar que aunque pierdan algunos puntos, no deben de participar, pero Dios siempre está con nosotros. Podemos llegar con los catedráticos, profesores, docentes, tutores, quien sea, a negociar, decir que no podemos participar, como hay libertad de culto. ¿Quién? Van a facilitar una forma de cómo recuperar sus puntos. Y aunque tenga que perder un ciclo escolar, no importa, pero que en ese año quizás no gane un ciclo escolar, pero que gane espiritualidad, que es lo más importante. Dentro de la familia. Tenemos que estar preparados para poder decir no cuando alguien nos quiere introducir a un tipo de festejo o nos invita, o muchas veces llegan a la casa con todas las cosas y dicen, vamos a celebrar la Navidad aquí contigo, vamos a hacer la comida. Es decir, momento, yo no puedo participar de esto porque no es voluntad de Dios. Pero también podemos prevenir eso siendo más estratégicos, adelantarnos a todos ellos. ¿Y cómo? Evangelizando a nuestra familia, hablándoles de la voluntad de Dios, hablando también a nuestros vecinos, hablando a nuestras amistades, hablándole a nuestros compañeros de trabajo, para que ellos ya en su momento puedan comprender por qué nosotros no participamos de estas prácticas y no se perciban despreciados, no perciban que somos mal agradecidos, sino que nos puedan comprender que por creer conforme dice la palabra de Dios, no podemos participar en esto. Es más, debemos ganar almas para honra y gloria de nuestro Dios. Pablo hizo rescatar de un lo pagano persona para que honraran a nuestro buen Dios Todopoderoso. Recursos para profundidad. Aquí aparece un código QR. Pueden introducir a través de un lector en el teléfono de lector de códigos QR. Ahí aparecen dentro de esto contenido para que podamos tener un mayor recurso de cómo hacer para complacer aún más una adoración veraz y auténtica a Dios. Invitado para que usted lo visite y pueda enriquecer aún más su conocimiento. En la reflexión y análisis, usted va a escribir beneficios de adorar a Dios y a la paz, la cita bíblica, para que su argumento tenga fundamento. En lo que es directamente la responsabilidad, escribir tres principales daños que provoca la idolatría. Ya decíamos, desorden. ¿Cómo manejar esto? Pues podemos manejar esto guiándole con anticipación a nuestros hijos qué no deben de hacer para que huyan de estas prácticas paganas. Hermanos adalides de Jehová, adalides de Dios, esperando que la presente lección les sea de mucho beneficio como un recurso didáctico, como un buen recurso